Bueno, vamos a comenzar con el curso de informática. Vamos a dar algunos conceptos importantes, vamos a dividir lo que es hardware, software y definir las partes de una computadora y cómo funciona para poder después entrar al sistema operativo. Hardware, hard es de duro, o sea, se refiere a las partes mecánicas de estado sólido, duro, las partes de la computadora se le llama hardware. Software, soft es blando, sería no las partes rígidas, sino que en el sistema de computación el software haría a lo que son los programas, el sistema operativo, no en sí a lo que es la parte mecánica, plaqueta, electrónica, que eso es duro, eso es hardware. Bien, las partes del hardware es lo que uno compra cuando uno compra una computadora, compra por un lado el hardware, o sea, lo que le llamamos CPU o unidad principal de computación, que tiene toda la parte electrónica, reitero, la parte dura, plaqueta, discos, etc. Y por otro lado, viene insertado en ese hardware lo que son los programas, el sistema operativo, que no es algo duro, sino que es software. Ya tenemos dos definiciones. Ahora bien, piensen ustedes en su memoria. Ahora vamos al ser humano. Yo tengo dos memorias, como todos ustedes. En el cerebro, ¿qué tenemos? Por un lado, la memoria de todos nuestros recuerdos, de toda nuestra vida, hasta donde nos acordemos, ¿correcto? Eso está todo en nuestra memoria. Bien. Por otro lado, tenemos una memoria llamada actual, o le llamamos, los psicoanalistas la estratifican en consciente, subconsciente, inconsciente, la que estamos usando ahora. Es decir, yo para poder dar esta clase, por ejemplo, estoy usando la memoria del consciente o lo que está en este momento, no estoy acordándome de recuerdos de hace 20 años atrás. Es decir, en este momento tengo que está en mi memoria actual, en mi consciente, lo que yo tengo que dar, cuál es la definición de hardware, cuál es la definición de software. Estoy usando una parte de la memoria, ¿bien? O sea que hay un sector de memoria que está todo el historial de mi vida. Y hay un sector de memoria que es el que estoy usando en este momento. En este momento estoy usando nada más que lo que leí, estudié, aprendí, incorporé en mi memoria, estoy usando esa parte para dar esta clase. Bien, no me estoy acordando de mi cumpleaños número 15. Bien, eso está en mi memoria, pero lo que sería el subconsciente, el inconsciente, como quieran llamarle, está en mi cerebro, está en el sistema de memoria del cerebro. Pero hay dos, una la que uso en el momento y otra la que está almacenada. Bien, la computación trató y tratará de imitar a funcionar como el ser humano. Por un lado, tiene una memoria donde está todo lo que nosotros acumulamos, así como a lo largo de la vida. En la computadora hay una memoria que guarda todo. Si, por ejemplo, hace 10 años tenemos la computadora, todo lo que hemos ido haciendo en 10 años, documentos, archivos, cálculos, presentaciones, videos, todo está en una memoria, pero no estamos usando todo al mismo tiempo. Entonces está todo archivado en una memoria y por otro lado hay otra
memoria, que es la que estamos usando en ese momento que estamos operando. Vamos a hacer un ejemplo. Yo abro la computadora y me aparecen mis documentos, aparecen 1000 documentos. Bien, eso sería todo lo que grabé en los últimos 5 años. Esa es mi memoria, el cerebro que tiene lo mismo, para hacer la analogía, toda mi vida. Toda mi vida está almacenada en mi cerebro. Bien, los 1000 documentos lo que representa es exactamente todo lo que he hecho y está en la memoria de la computadora. Ahora bien, ¿yo estoy usando los 1000 documentos al mismo tiempo? No, voy a usar 1 o 2 o 3 documentos al mismo tiempo, right now, ya, ahora. Bien, de la misma forma que ahora tengo que estar usando la memoria consciente de lo que estudié ayer a la tarde o hoy a la mañana para poder dar esta clase. Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic a un documento, le doy doble clic a otro documento, a 3 documentos, a 4 documentos, a un documento, y sobre ese trabajo, y eso ya está en la memoria consciente, es la que estoy usando en este momento. Entonces la computadora tiene, por un lado, almacenado 1000, 10.000, 1.000.000 de documentos, que es su historia desde que nació hasta el día de hoy, pero solamente la computadora está usando, aplicando, usando, activando los documentos que yo estoy usando en este momento. Una presentación, una película y demás. Está usando la memoria actual, consciente, y no toda la memoria que está en el subconsciente o inconsciente de la computadora guardado. Bien, esos dos tipos de memoria en la computadora las usa 2 sistemas o 2 hardware duros, 2 procesos electrónicos, 2 plaquetas, 2 dispositivos electrónicos diferentes. La que tiene toda la información de la vida, desde que compré la computadora y almacené, es lo que habitualmente llamamos disco rígido. Entonces, el disco rígido, decimos, es de 1000 gigas, que 1000 gigas es una cantidad grande, es lo que se llama un tera, ¿correcto? Un terabyte. Bien, o 3 teras, bien, o 500 gigas. Ese disco rígido está todo el historial, como si fuera toda mi vida. Es toda la vida de la computadora. Está cuando cumplió 15 años la computadora, cuando cumplió 20 años, todo lo que yo fui grabando en el disco rígido. Cuando yo entro al disco rígido de la computadora a través de una interfaz gráfica, me meto al disco rígido. Bien, cuando ustedes abren una ventanita que se llama explorador de disco, ¿qué hace? Explorador de disco le abre una ventana y le dice: mis documentos de toda la vida, mis imágenes de toda la vida, mis fotos de toda la vida, mi música de toda la vida. Estoy entrando al disco rígido, está todo acumulado, pero no está usando en ese momento, no está en el consciente de la computadora todo, está ahí almacenado. Entonces yo puedo elegir qué quiero usar ahora. Por ejemplo, no me interesa usar las fotos del cumpleaños número 15. Quiero ver las fotos de mi último cumpleaños. Entonces yo voy a la carpeta donde están las fotos del último cumpleaños y las traigo al consciente de la computadora, a otra memoria, la memoria actual de la computadora. Como en este momento mi cerebro está usando la memoria contemporánea, la memoria de este momento, recordando únicamente, trabajando únicamente sobre lo que estudié para dar esta charla, y mi cerebro está concentrado en esta charla y ni se acuerda, ese sector del cerebro que tiene en la memoria consciente actual no está pensando, trabajando sobre mi cumpleaños número 10, 8, 15, 20, no, está trabajando sobre lo contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? En la computadora, cuando yo le doy doble clic al cumpleaños 15, lo trae al consciente de la computadora.
Cuando yo le doy doble clic al cumpleaños número 28 y quiero ver las fotos del cumpleaños número 28, trae al consciente. Y nosotros decimos, cuando traemos al consciente, abrí la carpeta. Le di doble clic y abrí la carpeta donde tengo los documentos que hice hace 5 años que decían que usted se comprometía a no sé qué y yo me comprometía, y lo traemos al consciente de la computadora. O sea, cuando usted dice abrí una carpeta, en realidad lo sacó de la memoria del disco rígido, lo sacó de la memoria de donde está almacenada la información de la vida, de todo lo que usted guardó en el disco rígido, y lo trae al consciente. ¿Cómo se llama el consciente? Se llama memoria RAM. Es otra cosa. Entonces yo tengo en el disco rígido todo el historial de la vida de la computadora. Vamos a hacer ejemplos de cumpleaños. El cumpleaños número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el cumpleaños 40, 50. Está todo el disco rígido en carpetita. Cuando yo le doy doble clic, abro una carpeta que en realidad, cuando digo abrí la carpeta del cumpleaños número 38 para ver las fotos del cumpleaños cuando yo cumplí 38 años, lo que hice es que esa carpetita se cargara en el consciente. El consciente, la memoria consciente, la que estoy usando, se llama memoria RAM. Y está en otro lado. Es como que la computadora le pasa a la memoria RAM, usa esto. Y la memoria RAM es como el consciente nuestro. Y el disco rígido es todo el subconsciente, el inconsciente, todo lo que tenemos guardado. Cuando yo le doy doble clic a una carpeta, lo que estoy haciendo es pasar esa carpeta del disco rígido a la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria actual. La memoria RAM es la que estoy usando en este momento en mi cerebro. Mi RAM cerebral es la que está acordándose de lo que estudié ayer para dar esta clase, es la que estoy usando en este momento para poder dar estos conceptos, y tengo que estar usando mi memoria, porque si no, ¿de dónde voy a sacar todos estos conceptos para transmitírselo a ustedes? Y lo sacó de mi cerebro, sacó eso. Bien, si enseguida cambio y empiezo a dar una clase de medicina, bueno, posiblemente cierre, la saque de la memoria consciente a esta clase de informática, la meta en el disco rígido, que es donde está toda la historia de mi vida, y abra la carpetita, mi cerebro, donde está la clase de medicina, y mi memoria contemporánea, mi RAM cerebral, empieza a dar la clase de medicina. Entonces, hay dos tipos de memoria en el cerebro. Una es la consciente, que es la que usamos en el momento, y otra es el subconsciente, que es donde tenemos todo almacenado de la vida. Hay dos tipos de memoria en la computadora. Una es la consciente, la que están usando en ese momento, que ustedes le dicen abrí tal carpeta, el cumpleaños número 15, y es la que estoy viendo en este momento, es la que estoy pasando la foto, que me dieron un beso, que no me dieron un beso, que me dieron la velita, la no velita, porque la estoy viendo en este momento. Entonces esa sería la memoria consciente, porque estoy viendo en este momento, que se llama RAM. Y por otro lado, en el subconsciente, en la computadora, tengo el disco rígido donde está toda mi vida almacenada, ¿correcto? La ventaja es que yo en la computadora tengo toda mi vida, y mientras yo no la borre, no se va a borrar. Mi cerebro tiene un proceso que tiene una capacidad limitada. Obviamente también lo tiene la computadora, porque si ustedes empiezan a sobrecargar el disco rígido y tiene 1000 gigas de capacidad de almacenamiento, cuando le quieren poner 1001, ya no le va a aceptar. O sea, entonces les va a decir borre. Bien, entonces ustedes agarran lo más viejo, el cumpleaños número 1 y 2 del disco rígido, lo borran, el cumpleaños 3 que no lo usa lo borran, el cumpleaños 4 lo borran, para poner nueva información. El cerebro eso lo hace en forma natural.
cuando yo empiezo a acumular información, llega un momento en que mi cerebro en el subconsciente no tiene tanta capacidad y me va a decir, bueno, está bien, vamos a acumular lo que estudiaste hoy, pero vamos a borrar lo que estudiaste hace 25 años. Vamos a estudiar vamos a grabar en el disco rígido lo que estudias mañana, pero vamos a borrar lo de hace 26 años. Entonces el cerebro eso lo hace natural. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entramos al disco rígido, o sea, abrimos el explorador del disco rígido, ya no tiene capacidad y mandamos a la papelera, a un sector, y mandamos a la papelera y después vaciamos la papelera y eliminamos definitivamente una parte para dejar espacio y seguir cargando a la memoria. Bien, ahora bien, la memoria RAM sería el consciente, la memoria del disco rígido sería el subconsciente, todo, sería todo. El historial de mi vida, lo que doy hoy, lo que estoy estudiando hoy y lo que estudié hace 20 años está en mi disco rígido, en la computadora. Y lo que estoy usando hoy para explicar esto está en la otra memoria que es RAM. La RAM obviamente tiene menos capacidad porque yo, por ejemplo, no puedo estar en este momento dando una clase de informática, al mismo tiempo dar una clase de medicina, al mismo tiempo atender a mi hija, al mismo tiempo atender el teléfono, al mismo tiempo. No. Una cosa es el subconsciente que tiene una capacidad grandísima de guardar recuerdos, que sería el disco rígido, y otra cosa es la memoria RAM, la que yo estoy usando ahora. La que yo estoy usando ahora tengo una capacidad limitada, podría estar dando esta clase y al mismo tiempo, por ejemplo, estar escuchando música suave y disfrutar de dos cosas, y más no me da. Bueno, la memoria RAM también tiene un límite, pero la computadora tiene una ventaja. La RAM la puedo aumentar. Por ejemplo, si la computadora tiene 4 GB de RAM, significa que posiblemente me pueda estar al mismo tiempo editando 3 documentos. Si la computadora tiene 8 GB de RAM, al mismo tiempo puedo estar trabajando en 8 documentos o 16 documentos. Si tiene 60 GB de RAM y puedo llegar a tener abierto 500 documentos, por ejemplo, en el mismo momento, estar trabajando. O sea, eso yo no lo tengo como capacidad, tendría que entrenarme mucho para poder al mismo tiempo estar haciendo 5 cosas, o sea, estar hablando con ustedes, hablando con mi hija, hablando con mi esposa, para hacer tantas cosas yo tengo un límite. La computadora casi no tiene límite, yo le doy mucha RAM y es como darle mucha memoria consciente y puede hacer muchas tareas al mismo tiempo y eso se llama multitarea. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hagan un ejemplo, piensen. Tenemos 2 tipos de memoria. Si cuando ustedes abren un documento, lo traemos al consciente, lo traemos a la memoria RAM, después están trabajando sobre ese documento, pero necesitan buscar otro documento, información para intercambiar. Abren otro documento, lo cargan a la RAM, al consciente, están trabajando ahora, en este momento, right now, ya, en 2 documentos. Bien, y necesitan al mismo tiempo para trabajar en 2 documentos estar viendo unas fotos. Entonces buscan en la memoria subconsciente donde están las fotos, en donde está el disco rígido, para llevarlo a la consciente, a la RAM, y abren las fotos y las llevan a la RAM. Entonces ya están trabajando en un documento, en otro documento y en unas fotos. Bien. Y en un momento se colgó la computadora. O sea, se quedó todo frisado. La computadora no responde. Bien, ¿eso qué significa? Que llenaron la RAM. Es como decir, estaba dando esta clase, me interrumpió mi hija, me interrumpió mi hijo, me interrumpió mi esposa, tuve que hablar con ellos al mismo tiempo y en un momento me tildé. Ya no sabía, pregunto, perdón, ¿por dónde iba? Perdón, ¿qué te estaba diciendo? Perdón, porque mi memoria consciente no me permitió trabajar
al mismo tiempo en tantas cosas. Bien, la computadora se tildó porque la memoria RAM se saturó, el consciente que es la RAM se saturó y no pudo trabajar en 5 documentos, 6 fotos y 3 videos al mismo tiempo. Y se tildó, se colgó, se frenó, no responde más. No responde más, tengo que apagarla y ni siquiera me deja apagarla. ¿Por qué? Porque cuando la quiero apagar no responde, porque apagar es también un proceso informático, es un proceso que requiere memoria RAM, porque requiere decir una orden que le diga a la computadora apagate y si el cerebro está saturado no se puede ni apagar, o sea, no puede hacer nada. Entonces tengo que cortar la corriente para que la computadora se apague, porque no me responde. Que generalmente manteniendo el botón de la computadora permanentemente apretado es cuando se apaga. Bien, entonces yo les pregunto de acá una cosa: si a ustedes les pasa eso seguido, ¿qué tienen que aumentar de tamaño? O sea, seguido significa, mire, yo abro 3 documentos, estoy navegando y se enlentece, después ya se empieza, me cuesta abrir los documentos, ya no me responde, trabajo lento porque tengo 3 documentos abiertos, o se colgó, se tildó, se frizó, no responde. ¿Qué les está pasando? ¿Qué tienen que aumentar? La RAM. No pueden decirme que tienen que aumentar el disco de rígido, porque capaz que el disco rígido tiene 1000, 2000, 1.000.000 de gigabytes para guardar la historia de una ciudad. Pero cuando quieren traer la historia de la ciudad al consciente, si la RAM es poquita, por ejemplo, 2 GB de RAM, que es muy poquitito, después hablaremos cuánto es RAM, 2 GB es chiquitito. Entonces, claro, cuando trajeron 2 documentos, saturaron el consciente. Es como decirme a mí, no tiene usted más capacidad que trabajar en esta clase y escuchar música. Una cosita más que lo perturbe, una mosquita que ande dando vuelta y lo perturbó, lo tildó, porque no tiene más capacidad. Bien, si usted tiene de RAM 2 GB de RAM, tiene poca memoria consciente, poca memoria para trabajar en este momento, poca memoria para hacer cosas simultáneas en este momento. Entonces, cuando ustedes dicen apenas abrí el navegador y un documento y un calculito, empezó a responder lento, responder mal, muevo el mouse y no me actúa, muevo la ventana y no me trabaja, y llegó un momento en que se frizó, se congeló y tuve que apagar la computadora porque no respondió. Es porque están cortos de memoria consciente, de RAM. Entonces ustedes no tienen que ir a decirle al técnico, aumentame el disco rígido, porque el disco rígido quizás le está guardando, no le está fallando, porque ustedes tienen todos los documentos almacenados. Lo que tienen que decir es aumentarme la memoria consciente, porque yo quiero trabajar en el mismo momento con 15 documentos, quiero ver 10 videos, 5 presentaciones, 6 fotos, 8 documentos, y que la computadora me responda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pónganle 30 GB de RAM, 40 GB de RAM, 16 GB de RAM, 60 GB de RAM. Mientras más RAM tiene, es porque la computadora tiene más capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque le agrandaron el consciente, le agrandaron la capacidad de que en el mismo momento pueda tener en su conciencia y trabajar contemporáneamente en el mismo momento con muchos documentos. Bien, ahora, si hace al revés, no hay problemas de trabajar con 50 documentos, pero cuando llega un momento que ustedes abren el explorador de archivos, o sea, entran al disco rígido, entran al subconsciente y resulta ser que no tienen más espacio para seguir guardando y tienen que borrar para guardar lo de hoy, lo que estamos viendo hoy para guardarlo, para hacer un documento y escribir lo que me está dando el doctor Domina en este momento sobre este tema. Y quieren guardar un documento y no tienen espacio, ahí es el disco rígido el que tienen que agrandar. O sea, si el historial de mi vida ya tengo que empezar para guardar elementos nuevos, borrar lo que pasó hace un año, porque si no
no me deja guardar lo nuevo en el subconsciente. O sea que yo hoy voy, festejo un cumpleaños, terminó el cumpleaños y quiero que quede guardado en mi memoria el cumpleaños para mañana tenerlo, para si lo quiero traer al consciente tenerlo, y para guardar el día de hoy en mi subconsciente, para usarlo en el futuro, tengo que borrar mis últimas vacaciones hace 8 meses y no, me estoy quedando corto de disco rígido. Yo tengo que aumentar el disco rígido para que, si yo tengo un disco rígido grande, yo puedo guardar en mi subconsciente el cumpleaños 1, el cumpleaños 2, el cumpleaños 3, el cumpleaños 4, el cumpleaños 5, el 8, el 9, el 20, el 30, el 40, el 50, todos los cumpleaños, y después el que yo quiera traer a mi consciente, a la RAM, le doy doble clic y lo llevo del disco rígido a la memoria RAM. ¿Bien? Entonces, 2 tipos de memoria. Una, llamémosle estática, que almacena, y otra dinámica, la que trabaja en el momento. La dinámica, la que trabaja en el momento, se llama memoria RAM. Son una plaquetita electrónica. ¿Qué es lo que hace? Trabajar en lo que hacen hoy, en este momento, a esta hora, ya. Bien, y después, por otro lado, la de almacenaje, la que almacena. Bien. Ahora lo podemos extrapolar, para entenderlo más, a lo que sería en una casa. El disco rígido sería una habitación enorme donde guardamos, por ejemplo, 1000 libros. ¿Bien? Y la memoria RAM sería la que va, saca un libro de los 1000 y se lo pone a leer. Y lo que traduce. Esa es la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM es la que estamos usando para poder hacer algo en un momento, y el disco rígido la que almacena todo. Entonces, si ustedes se quedan sin almacenamiento en algún momento, lo que tienen que hacer es, obviamente, aumentar el tamaño del disco rígido. Si tiene 250 gigas, llevarlo a 500 gigas. Si tiene 500 gigas, comprar un disco rígido de 1 tera o 1000 gigas. Si tiene 1000 gigas y lo ocupan y no le alcanza, lo llevan a 2000 gigas. Y si no, 3000 gigas. 1000 gigas es lo mismo que 1 terabyte. 1000 gigas es 1 terabyte. 2000 gigas, 2 terabytes. 3000 gigas, 3 terabytes. Bueno, si yo estoy en la NASA trabajando, voy a necesitar un disco rígido de 10 terabytes, por ejemplo. Bien, pero para mi vida personal, posiblemente con 100 gigas, ni siquiera llegar a 1000 gigas, con 100 gigas me alcanza para almacenar. Dicho de otra manera, si yo estudio solo y tengo una biblioteca, posiblemente esta habitación me alcance para guardar todos los libros de mi vida. Ahora, si somos una universidad, voy a necesitar 10 habitaciones, 100 habitaciones de estas, un disco rígido para almacenar todos los libros más grandes. Eso es el disco rígido. La memoria RAM es otro tema, es la memoria que yo estoy usando en este momento. Entonces, cuando ustedes en la computadora dicen, me quedé sin espacio, no puedo guardar, tengo que borrar, tienen 2 opciones. Una es porque tienen guardado cosas de hace 20 años que ya para la computación y en su vida actual no les influye. Bueno, vayan y borren. Y a medida que van borrando, van poniendo nuevo. De hecho, el cerebro nuestro lo hace. La única forma de incorporar conceptos nuevos es ir borrando lo viejo. O sea que es lógico que una persona de 17 años se acuerde del cumpleaños cuando cumplió 14, pero es muy anormal que una persona de 70 se acuerde cuando cumplió 14 qué es lo que hizo. Muy difícil. Seguramente para acumular lo último borró. Siempre eso es natural, pero uno tiene que buscar el equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo que borrar en una computadora lo de hace 10 años para incorporar conceptos nuevos, archivos nuevos, documentos nuevos, videos nuevos, fotos nuevas, o de hace 15 años, bien, no hace falta que esté comprando un disco rígido más grande. Borro lo de hace 15 años que ya no lo uso. Bien, ahora, si quiero guardarlo, quiero preservar, tengo que ampliar el disco rígido. Por otra parte, si yo cuando estoy trabajando
puedo trabajar con un documento y no con dos, o puedo trabajar con dos y no con tres al mismo tiempo, no tengo que ampliar el disco rígido, tengo que ampliar la memoria del consciente, la memoria que estoy usando en este momento, que se llama memoria RAM. Habitualmente, por ejemplo, en este momento, año 2021, estamos usando habitualmente disco rígido de 250 GB a 1000 GB, 1 TB. En general, en ese rango nos mantenemos. Posiblemente más adelante aumentemos o disminuyamos, o depende de cada uno. Pero es el estándar. El estándar no significa que se adecue a cada caso. Reitero, posiblemente yo esté trabajando solo en mi estudio, en mi trabajo, y con 250 o con 100 GB de RAM para almacenaje me alcanza para mi trabajo y punto. Lo que nunca está de más es la RAM, porque si yo tengo 2 GB de RAM, yo voy a poder trabajar con un documento, nada más. Si yo tengo 4 GB de RAM, ya por lo menos en forma simultánea voy a poder trabajar con 3 documentos, 4 documentos. Si yo tengo 8 GB de RAM, puede que esté trabajando con 8 o 10 documentos, porque eso también depende de lo complejo del documento, de lo que use de mi memoria RAM. No es lo mismo un documento de una hoja que el documento de 15 hojas, porque la memoria RAM es volátil, la memoria RAM es lo que yo estoy usando en este momento. Si la clase que estoy dando es muy compleja y exige mucho de mi memoria actual, y porque es muy difícil, ni siquiera música puedo escuchar. Voy a decir, apaguen la música, déjenme concentrar en esto, porque no me da para más. Bien, ahora, nunca está de más poner memoria RAM, porque si yo le pongo el estándar, para hacer una idea, o actual, año 2021, se está usando entre 4 y 8 GB de RAM para un uso estándar, 4 GB a 8 GB. Pero si yo le pongo 16 GB, puedo llegar a estar viendo una película, escuchando música, trabajar con 3 documentos, navegar por internet, y la computadora me responde rápidamente porque no la estoy saturando para nada a la memoria actual o consciente. Y si yo le pongo 32 GB de RAM, yo puedo estar hasta editando una película que es compleja, que tiene video, que tiene escenas, que tiene fotogramas, y al mismo tiempo estar navegando por internet para que me enseñe cómo edito la película, y al mismo tiempo estar leyendo un artículo que me dice cómo editar la película, y esa película que es compleja porque está usando mucha, porque hay que tener un cerebro grande para decir, esta escena va acá, esta está muy oscura, esta está muy clara. No es lo mismo ver una película que editarla. Ver una película, me siento y uso mi memoria RAM a media, hasta puedo estar viendo la película y hablando con mi esposa, y no me desconcentro de la película. Ahora, si ya la tengo que editar, si yo tengo que cambiar una escena, ya estoy metiéndome en el video, y el hombre que aparece muy oscuro ponerlo claro, y al más claro ponerlo oscuro, ya me consume más mi cerebro, usa más RAM. Entonces seguramente voy a necesitar más memoria RAM para editar la película. Pero claro, si yo le pongo 32 GB de RAM, lo estándar es 4 a 8, estoy cuadruplicando el máximo de lo estándar. Yo tengo una memoria RAM que puedo editar la película, al mismo tiempo de editarla, ver en internet cómo se edita, ver el artículo cómo se edita, ver 5 artículos simultáneos en mi computadora y decir, según tal autor, esta escena va acá, según tal autor, la escena acá va del otro lado, porque tengo una RAM impresionantemente grande. Y puedo hacer un consciente muy grande y trabajar con una memoria actual muy grande. Entonces son dos cosas distintas, la de almacenaje, disco rígido, y la RAM, la memoria actual. Bien, ahora hay dos hardware distintos. Uno es el disco rígido, que es un lugar
donde se almacena toda la historia de la computadora. Es una parte de lo que es hardware. Y otro es la memoria RAM, son plaquetas electrónicas, o sea, hardware, pero que almacenan, trabajan sobre la memoria que estamos usando actualmente. Bien, entonces cuando ustedes dan doble clic a una carpeta en el explorador del disco rígido, porque cuando ustedes dicen mis documentos, mi música, mis imágenes, están explorando la historia de su vida almacenada en el disco rígido. Cuando le dan doble clic, ¡pumba!, la llevan a la RAM, porque sobre la RAM es como traerla al consciente las imágenes, los videos, la música que quieren escuchar ahora. Bien, para hacerlo claro, le doy doble clic a la carpeta de mi música y en mi música voy a elegir un tema musical, no voy a escuchar 10 al mismo tiempo. Bien, lo llevo a la memoria RAM, a ese tema musical. Lo llevo. Y lo otro queda, los otros miles y miles de música quedarán almacenados. Cuando le doy doble clic a otro tema musical, llevo a la memoria RAM el otro tema musical. Bien, entonces ahora están en dos lugares físicos distintos. ¿Quién hace ese trabajo de llevar, cuando le dan doble clic, de acá a acá, o sea, del disco rígido a la memoria RAM? Lo tiene que hacer alguien. En la vida actual, en la vida nuestra, física, hay una persona. Vamos a hacer el ejemplo de la biblioteca. Bien, la biblioteca tiene almacenado 1000 libros. La habitación es el disco rígido, o sea, donde está almacenado los 1000 libros que yo acumulé durante mi vida. Bien, ese es el disco rígido. Ahora, quiero traer a mi consciente uno solo, no puedo leer los 1000. O sea, mi memoria RAM, quiero llevar un libro. Entonces saco del disco de almacenamiento, disco rígido, a la memoria RAM, memoria actual, de uso actual, un libro. Lo tengo que abrir, que en la computación sería hacerle doble clic para que se abra. Bien, en la vida real sería que una persona, yo, vaya, tome de la biblioteca ese libro y lo abra. Bien, tengo que ir, desplazarme y buscarlo. Tengo que buscar, porque no son 1000 libros. Tengo que buscar y decir, a ver, ¿dónde está el libro? Este no es. A ver, ¿a qué? Allá está. Allá está el libro que yo quiero. Entonces yo tengo que ir, me tengo que subir una escalerita, llegar a la biblioteca, abrirlo, lo abro y me pongo a leer. Bueno, Juan le dijo a Pedro, eso está en la memoria RAM, porque ya es la memoria que estoy usando ahora. Bien. Entonces hay dos tipos de personas. Una más perezosa, una más lenta, que viene y dice, llegó tranquilo, caminando a la biblioteca, la miró, estuvo buscando, ya está el libro. Entonces fue, se subió lentamente a la escalera y tardó media hora en encontrar entre los 1000 libros, encontrar el libro que quería. Tardó media hora, Juan. Viene Pedro, es más rápido, por ejemplo. Entonces dice, tac, 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 allá está, pumba, se sube a la escalera, tac, tac, abrió el libro, lo llevó del disco de almacenamiento, biblioteca, a la RAM, o sea, del disco rígido a la RAM de la biblioteca, a abrir y ya estar leyendo el libro, no en media hora, en un segundo. En un minuto. Es más rápido. Entonces, ese trabajo también lo hace alguien en la computadora, o sea que busca en el disco rígido y cuando yo le doy doble clic lo encontró, pero tiene que llevarlo a la memoria RAM. Hay computadoras que para sacarlo del disco rígido y llevarlo a la RAM lo hacen con una velocidad así y llegó a la RAM. Y hay otras computadoras que hacen ¡tuc! Toma la RAM.
sea, ustedes entran al explorador de la misma manera. Hay computadoras que ustedes entran al explorador del disco rígido de almacenamiento y apenas abren y le dan doble clic a mi PC y ahí abre todo, mis documentos, mis fotos, mis películas, mis imágenes, mi música. Bueno, hay computadoras que ustedes le hacen tic tic a mi PC y hace tuc y le mostró todo. Y quiero elegir, y hace tuk tuk y le mostró todo. Quiero elegir, y hace tuk tuk y le mostró todo. Dentro de mi música quiero el álbum de tal cantante, tic tic, y le mostró tal cantante. Dentro de tal cantante quiero la música que editó en el 1989, tic tic, y le mostró todo. Bueno, este tema lo voy a llevar a la RAM, tic tic, y ahí nomás se lo llevó a la RAM y lo empiezan a escuchar. Ese sería el Pedro, el segundo ejemplo. En el primer ejemplo, Juan es más lento. Entonces, entra a la biblioteca, que sería mi PC, tic, tic, y tarda. Y ahí abrió. Tardó. Después, y le mostró. Hasta se van cargando a poquito. Lento, hasta que se cargó. Después, tac, tac, dentro de mi música y se abren lentamente los distintos archivos de música. Y después cuando le dicen, bueno, quiero escuchar esa música, tic, tic, y tarda en editar. Se queda una ruedita o el relojito hasta que dice y ahí empezó. ¿Por qué? Pedro es más lento. Hay un proceso. Ese proceso se llama procesador en la computadora. Cuando ustedes tienen un procesador y le dicen, este es un procesador Core i3 en la fábrica Intel, Core i5, Core i7, este es un Core i9, este es un procesador AMD tal. Después vamos a hablar de a poquito las distintas potencias. Entonces les dicen, este es un procesador potente. ¿Y qué significa? Que es Pedro. Un procesador potente significa que entró a la biblioteca, encontró el libro rápido y se lo llevó a la RAM rápido. ¿Qué significa? Que ustedes hacen doble clic en mi PC, se abre rápido el explorador, doble clic en mis imágenes, se le abren rápido las imágenes, doble clic para llevar una imagen a la RAM y rápidamente ya ven en la pantalla la imagen, el video, lo que ustedes quieran. Ese procesador es Pedro, el que llegó y vio en el disco de almacenaje, encontró rápidamente el libro, lo abrió y en 3 milisegundos ya estaba leyendo el libro y ya estaba el libro en la RAM. Es decir, ya están ustedes trabajando. Eso se llama procesador, el que procesa toda la cuestión de decir, lo busco en el disco rígido, lo llevo a la RAM, lo abro en la RAM, o sea, abro el libro para que empiece a leer y a estudiar. Eso se llama procesador. Bien, entonces tenemos ya 3 elementos. El disco rígido de almacenamiento o memoria de almacenamiento, que es lo que habitualmente decimos, tengo un disco de 1 tera, 1000 gigas, 500 gigas. La memoria RAM, que es la memoria del consciente, y el que hace el trabajo de buscar en el disco rígido rápidamente o lentamente, llevarlo a la RAM rápidamente o lentamente, procesarlo en la RAM rápidamente o lentamente, o sea que le abra rápido la foto o la abra lento, ya es el procesador. Entonces, cuando vamos identificando la función de cada uno, vamos determinando para qué sirve cada parte de la computadora. Para en una nueva clase, de a poquito, vamos a ir viendo qué hace el sistema operativo y qué diferencia hay entre los sistemas operativos, pero tenemos que tener 3 conceptos. En la clase de hoy hemos aprendido 3 conceptos. Cómo trabaja el disco de almacenamiento, disco rígido, cómo trabaja o memoria de almacenamiento, cómo trabaja la memoria RAM o la memoria del consciente, la que estamos usando ahora, y cómo trabaja el procesador de la computadora. Todo esto es hardware, esto significa parte mecánica. El disco rígido es algo
que es duro, hardware. La plaqueta de la memoria RAM son plaquetas electrónicas, circuitos integrados de electrónica, es hardware, y el procesador es la persona física que va y busca rápido de un lado a otro, encuentra y demás. Bueno, es un procesador que lee rápidamente el disco rígido o lentamente, encuentra lo que tiene que encontrar y se lo lleva a la memoria RAM, y también es parte del hardware. Todo, memoria RAM, disco rígido y procesador, es parte del hardware. Con que ya vamos, en esta clase vamos a dejar acá y vamos a aprender estos 3 conceptos que los vamos a ir ampliando. Muchas gracias.